Ahora las redes sociales son el portavoz de los menos escuchados y sí que se hacen escuchar fuerte y claro en TikTok. Voces Digitales Indígenas, un proyecto de investigación de Céntrico Digital. Esta iniciativa nace a raíz de la pandemia y el confinamiento, en donde hubo un incremento en el uso de TikTok. Nosotros comenzamos a ver un patrón en donde existían creadores de contenido indígena que hacían contenido relacionado a enseñanza de lenguas indígenas, a emprendimientos, a empoderamiento y a enseñanza de sabiduría de los pueblos de nacionalidades indígenas. Con eso en mente, nosotros nos preguntábamos cuál es el impacto que este nuevo movimiento de jóvenes indígenas que se están tomando las redes sociales, en específico TikTok, tiene en la sociedad en general. Y nos preguntamos qué sucede en la sociedad cuando los pueblos indígenas se representan a sí mismos en medios digitales. Y de ahí es donde nació Voces Digitales Indígenas. Hola amigos, hoy día les voy a enseñar cómo se saludan las comunidades guaraníes cuando tú estás cerca de otra comunidad. Es como cuando tú dices hola y mi mamá va a decir cómo se dice. Bueno, y a la final les enseño a mi mamá, se dice cuando vas a estar cerca de la otra comunidad, gritas, estás como tal vez unos 2-3 kilómetros lejos y gritas de las montañas para que sepan que tú estás llegando y siempre te vuelven a responder con el mismo sonido desde el otro lado y tú escuchas y sabes que hay alguien en esa comunidad y ya, así se llega a otras comunidades. Tuvimos algunas inquietudes y algunas preguntas y entre ellas estuvieron ¿qué pasa y cuál es el alcance que tienen los TikTokers o las redes sociales para llegar a las comunidades indígenas? En general, por ejemplo, cuando hicimos las entrevistas a los TikTokers, ¿cuál es el impacto que tiene en la vida de las personas, de los creadores de contenido esto? ¿Y cuál es el impacto en las comunidades indígenas? Y también cómo los medios digitales están dando una voz a las minorías, en este caso a los pueblos y nacionalidades indígenas. La metodología que usamos para realizar este estudio, nosotros hicimos 10 entrevistas a profundidad a TikTokers en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Bolivia y acá en Ecuador. En estas entrevistas nosotros quisimos aprender cuál es el impacto en las comunidades de estas personas indígenas que son de diferentes lugares de toda América y cómo se identifican ellos al hacer los videos de TikTok. Asimismo, las encuestas masivas que realizamos las hicimos en Canadá y en Ecuador. Y para terminar también hicimos grupos focales. Esos grupos focales fueron realizados aquí con población de aquí de Ecuador, en donde quisimos averiguar a profundidad temas en relación al racismo que se vive, a la discriminación, pero también en cómo las personas se ven a sí mismas cuando ven videos de TikTok. Los pueblos indígenas no hemos tenido una representación digna en los medios tradicionales. Nos han usado como objeto de burla. We haven't had representation. It's something that definitely affects the way we view ourselves, the way other people view us. It completely affects our life in so many ways that people don't even think about. TikTok abrió paso a la voz indígena, en donde consumidores y creadores celebran sus culturas e identidades. El resultado del impacto que esto ha generado en la sociedad es interesante porque se lo puede ver desde diferentes ángulos, ¿no? Primero, en el caso de los consumidores de este contenido que sí se autoidentifican como personas indígenas. El impacto que ha tenido TikTok en estas personas ha sido empoderador, ya que al verse representados en medios de comunicación digitales o en medios digitales como TikTok, se reafirman su identidad indígena. Es más, una encuestada indígena, consumidora de TikTok, nos dijo cuando se refería a una TikToker indígena, si ella puede, ¿por qué yo no? Y estas palabras son tan fuertes porque no se refiere solamente a que si ella puede o no hacer TikToks, sino en general a la sociedad, si ella puede superarse, si ella puede emprender, si ella también puede hacer muchas cosas. Es decir, los TikTokers se convierten en un reflejo de lo que nosotros esperamos, ¿no? Una encuesta masiva que hicimos recalcó que el 66% de encuestados que no se identificaron como indígenas dijeron que quieren conocer, aprender algún idioma, algo sobre la cultura o algo sobre la sabiduría indígena después de haber visto videos de TikTok. Y por último, para los TikTokers en sí, los TikTokers se han convertido en comunicadores y preservadores del conocimiento de sus comunidades. De hecho,
8 de 10 TikTokers a quien nosotros entrevistamos nos dijeron que para ellos poder crear sus videos de TikTok tuvieron que recurrir a su comunidad, tuvieron que recurrir a sus abuelos, a sus padres para poder entender ese conocimiento. Es decir, ellos se han vuelto un canal que preserve ese conocimiento ancestral de nuestros abuelos que se está perdiendo. Conocimiento como plantas medicinales, sabiduría indígena e incluso los mismos idiomas indígenas. Números del 1 a 5 en quichua y en guabrani. Quichua. Quichua, Shu, Ishki, Kimsa, Chusku, Pichka. Guabrani. Arroque, Mea, Meagaroque, Meagomea, uno puede el bote. Las limitaciones que hemos encontrado dentro de este estudio está la falta de conectividad y las cámaras de eco. La falta de conectividad es un gran problema a nivel no solo de Ecuador, sino de América Latina, sobre todo en poblaciones rurales que mayoritariamente son poblaciones indígenas. Por ello, nosotros proponemos que medios de comunicación más tradicionales como la radio o como la televisión o prensa, que sí tienen esos alcances y cobertura que tal vez la conectividad no les da a los medios de comunicación o a las redes sociales como TikTok, los más digitales, deben trabajar en conjunto para crear más espacios digitales diversos. Y la otra limitación son las llamadas burbujas digitales o las cámaras de eco, que son nada más y nada menos que filtros en donde las redes sociales lanzan contenido que solamente le gusta al usuario. Y eso impide que si es que yo no conozco sobre algo específico que sería muy bueno y enriquecedor para mí, no me va a salir o es muy improbable. En este punto específico, TikTok sí ha estado trabajando, han dado comunicados que están trabajando para que el algoritmo pueda diversificar mucho más la clase de contenido que recibe el usuario. Para la verdadera interculturalidad en el futuro, TikTok es una semilla dentro de un contexto mediático muchísimo más amplio. No olvidemos que TikTok es una parte muy pequeña y los medios digitales hay de diversas formas y colores y formas en las que se presenta. Sin embargo, TikTok está creando este primer paso hacia un futuro más diverso, inclusivo y equitativo, en donde los pueblos, las comunidades indígenas se están representando a sí mismas sin filtros donde otras personas hablen por ellos, sino ellos mismos, los pueblos indígenas, son quienes en TikTok amplifican su voz, alzan su voz y se dirigen directamente a la audiencia masiva. Y eso en futuro va a generar procesos de aprendizaje y entendimiento intercultural. Después de atravesar toda la metodología y después de todos estos meses de trabajo en esto, en el análisis de datos, ha sido primero que el TikTok indígena empodera a los jóvenes indígenas, ya que los jóvenes indígenas se ven representados a sí mismos y por ende la pérdida de identidad indígena se desacelera y se revitaliza la identidad indígena propia, sobre todo en los jóvenes menores a 35 años. Segundo, en los consumidores que no se identifican como indígenas, es decir, los consumidores sean mestizos o que no tienen ninguna identidad indígena, ellos tienden a tener más ganas de aprender sobre la cultura indígena. Sofía, TikToker mapuche, ella nos dijo que TikTok ha dado instancia para aprender y educar y que por eso la gente va a TikTok a aprender. En tanto, a los TikTokers se han convertido en preservadores de conocimiento digital. Cabe recalcar que mucho del conocimiento de nuestros padres, de nuestros abuelos, es conocimiento oral. Por ello, el pasarlo de generación en generación a través de plataformas digitales, en donde sí queda grabado ese conocimiento, hace que ese conocimiento no se pierda y perdure para las siguientes generaciones. Y la última es que TikTok sí es una herramienta de activismo digital indígena.
ya que amplifica las voces de los jóvenes indígenas y no solo de ellos, sino de grupos minoritarios en general. Estoy hablando de grupos afros, de grupos de la comunidad LGBTQ y de grupos indígenas. Es decir, aquí amplifica las voces de las minorías. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas redes sociales se tienen que consumir con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y darle la importancia que tienen. Es decir, si ahora yo estoy aprendiendo quichua en esta plataforma, está bien, me estoy dedicando a eso, pero si tengo que realizar otras cosas o tengo que tener mucho cuidado con eso también. Por ende, motivo a todos los jóvenes y a toda la población en general a que utilice las redes sociales de una forma responsable y sobre todo para nosotros como pueblos originarios, como pueblos y nacionalidades indígenas, que usemos las redes sociales para contribuir a la preservación del conocimiento de nuestras comunidades, de nuestras lenguas y de nuestra sabiduría. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.